vida cotidiana en la escuela, el arte de estar y hacer construyendo lo común. Pero antes vamos a realizar la entrega y firma de un acuerdo marco con la agencia Comodoro Conocimiento y Flaxo. Van a estar a cargo de esta disertación el doctor Martín Broide de Flaxo, profesora Lorena Antilef de la EPJA 763, profesor Cristian Silva, CUP y Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, magíster Laura Lascano del Colegio Universitario Patagónico y la magíster Leticia Aguiño también de la misma institución. Vamos a proceder a la firma de este convenio. Por favor, hace lo propio el presidente de la agencia Comodoro Conocimiento, Rubén Zárate. En representación de Flaxo se encuentra presente el doctor Martín Broide. Cabe destacar que este convenio ya fue firmado por la doctora Laura Valentina Delich, directora de Flaxo Argentina, y la doctora Dora Nieswecki, coordinadora, programa Vida Cotidiana y Escuelas. Si no dije bien el apellido, corríjanme. ¿Está bien? Perfecto. Bueno, vamos a brindar un fuerte aplauso. Siempre es bueno celebrar estos convenios entre dos instituciones de gran prestigio. Ahora sí, vamos a proceder. Por favor, vamos a escucharlo a Rubén Zárate antes, presidente de Comodoro Conocimiento. Creemos que este convenio es un paso importante. En general, en el sistema educativo suelen percibirse como un prisma desde varios sitios, ¿no? Hay una mirada dominante, permanente, que es desde el sistema. O sea, mirarlo desde los ministerios, mirarlo desde los sitios donde se toman decisiones, no tanto en la cotidianeidad de los procesos educativos, sino se toman decisiones luego que han atravesado procesos y expedientes. Y ese es uno de los métodos que suele prevalecer, además, y que cuando tiene consensos democráticos, suele ser un método aceptado, interesante, dialogado. Cuando esas mismas instituciones se cristalizan de alguna manera y no introducen estos consensos democráticos, suelen prevalecer sesgos más autoritarios, más discrecionales, y poco consistentes con lo que ocurre en lo cotidiano de la educación, en este proceso amoroso casi de la enseñanza y el aprendizaje. Me tocó alguna vez ser ministro de Educación y esto fue uno de los temas más conversados, sobre todo desde el año 2011 y un poco en adelante, cuando se comenzaron a plantear algunas de las propuestas de transformación que la educación pública fue incluyendo. Se discutía mucho en el Consejo Federal de Educación. Tanto es así que en ese momento surgió un programa que se basaba justamente en que cada proceso de perfeccionamiento, de mejoramiento, ocurriera desde la escuela y en la escuela. Y me parece que eso fue un cambio bien interesante y esos cambios se nutrieron de una gran cantidad de experiencias hechas de forma no siempre sistematizadas, de lo que ocurría en cada una de las escuelas y uno reconoce ahí la diversidad en todo lo que es el campo educativo, porque las escuelas se nutren además de una sociedad diversa. Históricamente la escuela tuvo una vocación de construir hegemonías basada justamente en la normalización de un cierto orden, ¿no? Una onda sarmientina, mitrista en algunos sentidos. Pero también existen otros rasgos de reconocer que estos aspectos culturales y de esta diversidad cultural que nutre la escuela puede generar alternativas. Y que esas alternativas además, si encuentran quien las relate bien, quien nos permita comprenderla, quien nos permita sintetizarla, pueden además alimentar propuestas de transformación, o por lo menos disidencia con el sistema, que no es poco a esta altura del partido. Así que la verdad que yo le preguntaba cuál era la disciplina. Me dice, no vengo de la educación, vengo de la antropología, ¿no? Y me parece que ahí hay un camino interesante, o sea, percibir que la educación no puede reducirse y resolverse solo al interior del sistema, sino que debe nutrirse de miradas muy diversas, muy amplias,
muy críticas y además de un reconocimiento efectivo en lo que yo llamaría, un poco lejano en la teoría ya, en la base material de producción del conocimiento donde efectivamente existe. Y me parece que ahí hay un punto, ¿no? Educo, en algún sentido, este evento, espacio de encuentro, se nutre justamente del mismo concepto. Todos los stands, todas las propuestas que se encuentran dialogándose en este espacio son todas emergentes de los propios espacios de donde se realizan y se construyen. No existió un solo aspecto como directiva sistémica sobre la cual haya que hacerse cargo, salvo el solo hecho de estar y producir y proponer. Por eso también la diversidad. Y por eso creo, como me decían recién antes de entrar, que es que la comunidad efectivamente se la está apropiando y forma parte de que unos producen, otros producen, ambos dialogan y encuentran nuevas alternativas en términos de la generación del conocimiento. Así que la verdad que desde la agencia asumimos muy conscientemente lo que significa este convenio con Flaxo, compartimos el enfoque y queremos además que la comunidad educativa en general, aquellos que lo quieran, puedan disponer de estas capacidades y posibilidades que nos brinda el convenio para implementar. Yo tengo que seguir recorriendo porque tengo que ir a ver a una escuela ahora de un chico que tiene una cosa en la cabeza lleno de luces, tengo que ir a verlo ahora. Así que bueno, me invitó muy gentilmente y me insistió y voy a cumplir efectivamente yendo para allá. Me gustaría quedarme un rato más, pero la verdad que no voy a poder. Pero bueno, voy a seguir mirándolo luego los videos y demás. Así que muchas gracias, bueno, y gracias por estar y gracias por compartir y la invitación a que esto tenga un carácter más estratégico. Eso es todo. Gracias por escuchar. Las palabras de Rubén Zárate, presidente de Comodoro Conocimiento. Ahora sí, los invitamos a proceder a esta disertación. ¿Qué hay en tu escuela? ¿Nos contás? Vida cotidiana y escuelas, el arte de estar y hacer construyendo lo común, encuentro entre estudiantes y docentes. Adelante. Hola. Bueno, yo soy Martín, acá estamos con el equipo de hoy de Vida Cotidiana, acá disperso por el auditorio, porque queremos empezar con algo que tiene que ver con el libro, que es un poco la excusa de este encuentro o el punto de partida, que es la conversación, la diversidad de voces, y también una mirada sobre la experiencia, sobre lo que pasa y nos pasa en las escuelas como punto de partida, ¿sí? Y para eso entonces vamos a empezar haciendo sonar algunas voces. ¿Querés empezar, Leti? ¿Tienes ahí a mano? ¿O lo busco? En mi escuela hay jarras para calentar el agua para el mate en la puerta de la preceptoría. Hay momentos de cargar el agua que son momentos de pausa que se instalaron para quedarse. Hay aplausos que abrazan cuando alguien se traba en el escenario. Hay charlas apoyadas en el radiador cuando es invierno. Hay amaneceres de mar naranja en las ventanas. Y en mi escuela hubo una vez que salimos del aula a ver una ballena que pasaba por el mar. Bueno, en mi escuela hay mesas juntas con comidas y mates para compartir. Hay mates con profes, hay alguien mirando desde el fondo, algo desconfiado. Hay reflexiones escritas en un papel que entregan al profe. Hay un pasillo. Hay otras aulas en las que pareciera no pasar nada. En mi escuela hay un niño cantando, hay compañeros aplaudiendo, hay un techo que se vuela, una taza de té caliente, un cuchicheo y risas, una niña que se duerme, manos que esperan ser llamadas para hablar. Hay una chica que dice que poesía no,
que ella no. Hay una amiga que invita, una puerta y detrás una mesa que espera. Hay un libro misterioso que se llama El bosque dentro de mí. El nombre de su autor es Adolfo. Hay un comentario al pasar. Adolfo, como mi papá que me abandonó, y una risa. Hay una frase dicha al ver ese nombre y al reírse. Mis traumas, mis chistes. Hay un docente que subraya en el aire la voz y dice, en esa frase hay poesía. Hay un poema que empieza a escribirse en la hoja. En mi escuela hay pibes que llegan tarde del recreo, que sonríen y saludan. Hay trabajos que se hacen esperar mucho, mucho. Pareciera que buscan añejarlos, como el vino. Hay mañanas somnolientas donde pareciera que todos estamos pausados, pero también hay mañanas donde nos ponemos en 3X, como audio de WhatsApp. Hay en ocasiones mucha necesidad de contar, de hablar, de ser escuchados. Hay historias de todos los colores que nos van pintando de a poquito. Y también hay pibes y pibas que con pequeños gestos de afecto te van sobornando la razón, como dice la canción. En la escuela de mis hijos hay murales hechos por los estudiantes. Hay preceptores, hay una sala donde pueden almorzar, hay un amplio salón, hay un camino lejos para llegar a la escuela. Hay un profe que los contiene. En mi escuela hay una abuela que habla. Hay una bandera que no es la mía. Hay territorio que lo corta un alambre. Hay niños que completan el paisaje. Hay cosas de las que no se habla. Bueno, que vayan escribiendo ahí, demos un ratito, me encanta esto que ya empezaron a circular otras voces, sí, claro, salió sola, ¿vieron? La idea, veo que ya están escribiendo, es escribir con 7 frases que empiecen con la palabra hay, de haber. Puede ser o cosas que hay en tu escuela o en tu espacio de trabajo, o quizás en otra posibilidad del juego, buscar algo lleno de vida, luminoso, un detalle, un pequeño gesto que ocurrió en estos días en la escuela y escribirlo también con esa forma, para empezar a conversar y a mirar la escuela justamente desde lo que hay, desde las riquezas, a veces pequeñas y a veces no tan miradas que tenemos. Y cuando estén, si quieren, piden micrófono y seguimos la ronda. ¿Qué hay en tu escuela? ¿Qué hay en tu escuela? En mi escuela hay muchos estudiantes, tengo muchos amigos y ¿qué más? Frente a la escuela ¿Qué hay? tengo el mar. Lo que me gusta de la escuela es que hay mucho movimiento, me gustan mucho los recreos y estudiar como estudio siempre.
Muy viernes para algunos colegas que está costando la consigna. En mi escuela hay parejas pedagógicas muy interesantes, hay necesidades, hay diversidad cultural, hay barro y tierra después de un día de lluvia, hay 3 recreos, hay una cancha con candado, hay gente valiente que mira el amanecer. En mi escuela hay necesidades que no se cumplen, en mi escuela hay condiciones que no se dan. En las escuelas del Chubut hay ovejas que comparten los recreos con los niños en un patio. En mi escuela hay en mi escuela hay personas y necesidades. En mi escuela hay derechos que se defienden y en mi escuela hay mucho amor por la escuela pública. En mi escuela hay momentos de pausa y de abrazos. En mi escuela hay un escenario que invita a participar. En mi escuela hay días de frío. En mi escuela hay mates para el encuentro. En mi escuela hay emociones que piden espacio. Y en mi escuela hay creatividad y murales. En la escuela de mis hijos hay animales de granja, hay trabajos colectivos, hay diversidad, hay muchas plantas, hay historias sin contar, hay niños que extrañan el territorio, hay jóvenes que decidieron dejar de respirar, corazones que dejaron de latir. En mi escuela hay una galería inmensa para jugar y correr. Hay baldosas que salpican y se mueven. Hay estudiantes que nos esperan. Hay estudiantes que creen que no lo lograrán. Hay cansancio. Hay promesas, sueños, deseos. Hay hormigas que quieren estar con nosotros en el aula, pero a veces nos pican. En mi escuela hay sueños, quizás sea porque entramos tan temprano. Hay miradas que buscan vida, hay ganas de encender, de conectar, de escuchar. Hay pizarrones que destilan saberes. Hay ventanas cargadas de sol y también de viento. Hay momentos de charlas y muchas preguntas. Hay derechos que hay que continuar luchando. En mi escuela hay compañeros con mucho amor por lo que hacen, dispuestos a ayudar. Hay compromiso con el sentido político de educar. Hay suspiros, llantos, frustraciones, alegrías, interés. Hay ganas de imaginar otros mundos posibles. Hay charlas importantes, difíciles, pero necesarias. No importa si no son 7, ¿eh? Es un juego nomás. Bueno, hablando un poco de la universidad, que también es un centro de educación, hay apoyo por la educación pública, hay gente que persigue sus sueños, hay gente esperando aprender, también hay perros que acompañan en las aulas, hay muchas ventanas donde se ven muchos amaneceres y hay gente llorando por desaprobar y hay gente llorando por felicidad también por aprobar, por desaprobar. ¿Alguien más tiene ganas? ¿O tiene ahí que quedó? Si no les invito, ¿tienen ganas de acercarse y
ponemos acá en una ronda, porque somos muchos. No somos muchos, hay muchas sillas y es medio raro. Acérquense. Bueno, un poco porque no somos tantos, hay muchas sillas, estamos lejos, pero otro poco también porque la forma en que entendemos nosotros el conocer, el saber, es esta, más que la de la oposición y la distancia, que a veces es necesaria también esa forma, pero hoy no solo no es necesaria, sino que también tiene que ver con este libro, es un poco un cierto punto de partida. Porque, bueno, creo que una de las cosas que hacen a vida cotidiana y escuelas tiene que ver con que para nosotros, por un lado, pensar la escuela... Ah, dale. Bueno, perfecto. Bueno. Bueno. Decía que la ronda esta tiene que ver un poco con no quedar tan lejos, que no somos tantos, pero también con una forma de entender nosotros el conocimiento, los saberes, las preguntas en vida cotidiana y escuela. Y que este libro, simplemente como un ejemplo quizás, porque es también un libro abierto en el sentido que sí, ya está escrito, pero que seguimos leyendo y seguimos abriendo en el sentido de invitando a otras conversaciones, otras experiencias, tiene por ahí dos características de punto de partida en cómo está hecho. Una es que todas las personas que participamos de la escritura, de su escritura, estamos desde adentro de escuelas y espacios educativos, ¿no? Escuelas, universidades, centros educativos, centros culturales, o sea, de distintos lugares. Y es desde ahí también, desde ese hacer y no desde afuera, que pensamos y que escribimos. Y lo otro es que también pensamos esto como una conversación. De hecho, una de las cosas hermosas que tuvo para mí el proceso de escritura es que por más que había experiencias de distintos lugares del país, ¿no? Y que por supuesto que cada uno de nosotros escribió desde las experiencias propias, tuvimos instancias de intercambio, tipo epistolares, ¿no? Donde fuimos conversándonos y comentándonos en una trama también que de alguna manera pienso que es también esto de hoy. Cada evento que hacemos en torno al libro, cada encuentro que hacemos desde Vida Cotidiana de Escuelas, sean los cursos, sean los espacios de formación, sean este tipo de encuentros, tratamos de pensarlos de ese modo, ¿no? Con esa multiplicidad de voces. Y también en ese punto de partida desde lo que hay, ¿no? Porque también a veces la escuela se mira mucho desde lo que no hay, desde lo que falta, que por supuesto que falta y que no hay, pero también hay mucho y hay mucha riqueza que muchas veces no es vista como tal y que es desde donde nosotros un poco pensamos que podemos construir, podemos seguir construyendo y para eso necesitamos una mirada que se detenga por ahí un ratito, ¿no? En mirar, en palpar, en oler, quizás son más esos verbos, pensamos la otra vez, que el hecho de mirar, ¿no? Porque a veces algo más del orden de la intuición, de poner en juego otros sentidos, metafóricamente o no, que nos permitan detenernos en esas riquezas que
están ahí y que quizás no habíamos visto porque estábamos más pendientes de las notas, las evaluaciones, los contenidos, las clases, y que quizás eso que estaba pasando en un patio que tiene ovejas, o en un rayito de sol que entra en un aula determinada, o en un pasillo a cierta hora del día, hace a la escuela de modo tan central o más quizás incluso que todo lo que pasa a veces por los sistemas formales. Recién con Lore pasamos un ratito por una radio de una escuela acá, de Santo Domingo Sabio, a charlar un ratito con los chicos de ahí. Y claro, ella decía algo muy lindo de cómo para ellos, dice, bueno, nosotros estamos más tiempo en la escuela que en casa, porque en esta escuela nos podemos quedar hasta tarde, tenemos actividades, un merendero, talleres, y de alguna manera, bueno, sí, la vida cotidiana pasa por la escuela, pero más allá de las tareas, de los exámenes y todo, sino de alguna manera lo que pasa en los encuentros y con los amigos y en las búsquedas y en los encuentros, ¿no? De los hallazgos de las pasiones y de los deseos y de los desencuentros también que ocurren ahí. Por eso este hay, ¿no? Y este hay múltiple con el 7, que es un poco un juego, ¿no? De enumerar una cantidad determinada y ver qué sucede desde ahí. Por eso también este comienzo invitando a que se escuchen varias voces y trayendo por ahí una palabra con la que venimos jugando también desde hace un tiempo, que es escuelar. Pensar la escuela menos como sustantivo y más como verbo, ¿no? Menos como una entidad que como una acción, como la posibilidad de mirar algo de cierto modo para traerlo al universo de la escuela, a la vida de la escuela, y tratar de que eso que miramos y que traemos se mantenga vivo y desde esa misma vida, ¿no? Seguir haciéndolo crecer. Y por ahí queríamos arrancar compartiendo algunas de las historias, de las escenas, de las experiencias que se cuentan en este libro, pensando en esa clave, ¿no? ¿Qué tiene esto de escuelar en tanto verbo, en tanto un modo de mirar y de hacer, de estar en esa vida cotidiana? No sé si alguno tiene ganas de arrancar contando un poquito desde los capítulos, desde... Yo quería retomar algo de este hay y de lo que fueron diciendo, porque me parece que surgió también esto de lo que hay desde la amorosidad de la escuela, lo que ofrece hasta esto, hay amigos en la escuela, y también lo que hay como problema, ¿no? Una bandera que no me representa, unos techos que se vuelan. Entonces, eso también tiene que ver con lo que hay y lo que hay que problematizar, ¿no? De pensar en esos problemas y detenernos a pensar desde que están esos problemas, que hay esas situaciones en las escuelas y que por lo menos desde esta perspectiva que nosotros ponemos de poner el foco en lo cotidiano de la escuela es no naturalizar, no decir, bueno, es así, o no anclarnos en la queja, sino problematizar, bueno, ¿por qué pasa esto? ¿Qué nos moviliza? ¿Qué nos hace pensar? Y creo que en esa conjunción de lo que fueron mencionando, ¿no? De lo que hay de la amorosidad de la escuela y del encuentro y de los amigos y de las imágenes cotidianas de un amanecer, de un patio, del mate que circula en las escuelas, también aquellas cuestiones duras que emergen en las escuelas, que también están, ¿no? Y que la escuela es el lugar como para problematizarlas, pensarlas, ponerles el cuerpo, y creemos en eso, ¿no? Creemos en esa cotidianeidad y de alguna manera lo plasmamos y también lo construimos colectivamente desde distintas perspectivas, ¿no? Desde nosotros con Cristian y Laura, desde nuestro quehacer como equipo, pudimos escribir ahí lo que es
pensar una gestión de una escuela de manera colectiva, ¿no? Y dimos vueltas alrededor de la metáfora de la cocina y pensar que en las escuelas hay cocina literal donde se preparan meriendas. Bueno, en nuestra escuela no hay cocina porque estamos en la universidad y por ahí para usar el comedor tenemos que pedir permiso, no tenemos cocina propia, digamos, pero sí una cocina de pensar las cosas y probar y que algunas cosas no salgan bien y bueno, y tener que sacar, seguir revolviendo hasta que salga. Y jugamos un poco con esa metáfora de lo cotidiano y de lo cotidiano de estar en la escuela pensando una gestión. Y bueno, es un poco lo que ofrecemos ahí en esta escritura así colectiva que apuesta a retomar esto de cómo es poner el cuerpo en la escuela, por eso también el título de esta charla de cómo estar como una presencia, ¿no? Así que bueno, paso la palabra para... ¿no? Bueno, gracias. No, pensaba recién en algo que se señaló sobre esta cuestión que nos compartió Martín cuando estábamos preparando la propuesta y esta idea del escuelar como verbo. Y algo que se señaló es esa cuestión necesaria de hay cuestiones que se tienen que charlar, hay cuestiones que se tienen que afrontar y precisamente son las que disparan esta acción del escuelar, me parece. Y sobre todo en estos contextos, porque nosotros estuvimos tratando de que salgan esos hay de cuántas cosas buenas, ¿sí? Y aún así siempre se nos filtran esas necesidades. Y pensaba en lo que dijo hace un rato también Rubén sobre el lugar que ocupa esta muestra y que es muy representativo de ese escuelar, porque así como todas las escuelas se están mostrando lo que hacen, y los pibes y las pibas están re contentos de mostrar lo que hacen, también es un lugar donde se han puesto en discusión y en tensión las situaciones y condiciones de quienes hacen escuela, ¿sí? Porque la verdad que ya desde el año pasado, cuando se le brindó el espacio a los gremios para poder dar cuenta de que eso también forma parte de la educación, me parece que abrió la discusión y el pensar más que nada sobre que todas estas instancias nos hacen formar parte de esto que decimos el hacer escuela. Bueno, yo no, porque yo no estuve, no me puedo abogar algo que no hice, pero las chicas, por ejemplo, estaban ayer un rato en el stand del colegio, otro rato en el stand de ADU y así, y es nuestra realidad, creo que eso también es parte de esto que llamamos vida cotidiana. Los distintos capítulos del libro, de diferentes maneras, esto que mencionaba Leti, traen a colación esta idea del colectivo, de lo común, y precisamente ante estas cuestiones que nos movilizan desde lo positivo, que nos pueden interpelar desde lo que falta, desde lo que necesitamos, son también las que nos muestran el camino de, bueno, organización para poder afrontar eso y llevarlo adelante. Hay un montón de experiencias súper lindas donde también queda claro esta idea de lo poroso, lo permeable que es la escuela, ¿sí? Y que, como decíamos recién, ¿no? En una situación o en un evento como este, se vuelve manifiesto esa porosidad, esa permeabilidad que tiene la escuela, que muchas veces también es una cuestión discutida al interior de las escuelas. Que tengamos una cancha con un candado, como que no invita mucho a practicar deporte. Simbólicamente es un montón, pero bueno, ante eso, organización, ¿sí? Lo que decíamos, y ver cómo poder encauzar desde esta idea del escuelar, porque me parece que sacarle ese candado a nuestra cancha sería un claro ejemplo de cómo podemos escuelar de una manera que convida a los chicos y a las chicas. No tiro más ideas por las dudas. No, yo iba un poco en ese sentido. El mirar la cotidianidad de la escuela tiene que ver con el posicionamiento político que todos los que estamos dentro de las instituciones podemos y debemos asumir justamente con la función que estamos desempeñando, cualquiera sea, ¿no? En el espacio que nos toque estar. Pero es poder recuperar amorosamente lo que sí construyen las escuelas en contra de estos discursos que hoy están señalando como perjudicial incluso lo público, peligrosa la juventud,
peligrosa si además sos docente y estás en un gremio, peligroso si esa bandera no te representa. Entonces, frente a todo eso, como el ser parte de esa vida interna, de esa vida que se da dentro de las escuelas y que siempre repercute todo lo que sucede además afuera, ¿no? Porque me parece que entró en todo lo que pudimos decir que hay en nuestras escuelas, es lo que hoy sucede afuera, ingresa y muchas veces tratamos de volver a significar de alguna forma para que se transforme en formativo, para que eso sea formativo. Que sea formativo para los adultos y que sea formativo para los estudiantes, porque también nosotros nos construimos como sujetos políticos cuando podemos estar con otros y decir, bueno, frente a esto que está sucediendo dentro de la escuela, no nos convence, no nos parece o nos gustaría otra cosa. Y eso es lo que en esa vida cotidiana tratamos de transmitir también a todos los estudiantes que van circulando y que van pasando, ¿no? Que cada cosa que se construye tiene un sentido y que sirve para algo. Entonces, ayudar a que otro crea que lo que está haciendo está bien, es positivo, sirve, que va a llevar tiempo y demás, es una construcción política que queremos darle la fuerza que creemos que tiene, ¿no? Que es lo que hacemos cada uno de nosotros adentro de cada una de nuestras escuelas. Sí, justo ayer hablábamos de que eran tiempos difíciles y a veces esto, ¿no? Poner le contaba la anécdota esto, ¿no? De días complejos en la escuela y que una docente, una compañera me comparte algo que pasó en el aula y me dice esto, ¿no? Un grupo que rinde, que había sido complejo la trayectoria, me dice es la primera vez que los veo reír, ¿no? Y se fueron contentos y bueno, me dice quédate con eso. Y nos pasa eso, que son tiempos complejos afuera y dentro de la escuela y poder identificar estos que fueron algunas cosas muy lindas las que escribieron y por ahí también esto, ¿no? Las ausencias, hay muchas necesidades. Poder problematizar sobre todo eso creo que también es fundamental en estos tiempos para poder seguir adelante. Creo yo que con este espíritu crítico que todos los que estamos aquí compartimos y porque consideramos que la escuela hace la diferencia, ¿no? La escuela puede cambiar vidas, escribimos por ahí en un libro con Diego Punta, que es con el que escribimos sobre la EPJA 763. Hoy veía muchas EPJAs acá también mostrando todo lo que hacen con sus profesores, con los distintos equipos. Y es contar un poquito eso, es decir, cómo una escuela, a partir de un proyecto crítico, colaborativo, que tiene también muchas dificultades, que también no es todo color de rosas, apunta a eso, a cambiar algún aspecto de la vida de las personas. Y es no abandonar en estos tiempos difíciles en la tarea de la escuela, ¿no? En esto, es decir, vamos a tener días complicados, ¿no? Pero bueno, no olvidar ese posicionamiento, ese papel, ese lugar que la escuela tiene para muchas de las personas que allí asisten, sean adultas, sean jóvenes, adolescentes o sean niños. Y bueno, y ahí estamos nosotros justamente al pie del cañón. Así que bueno, un poquito de eso habla el libro, nosotros particularmente en relación a lo que es educación de jóvenes y adultos en la ciudad de Trelew. Pero bueno, eso, cada escuela son algunas experiencias, pero después esto, ¿no? En Comodoro Rivadavia, en la provincia, en Argentina, hay un montón de escuelas que están haciendo cosas en las que hay un montón de cosas buenas, enriquecedoras, ricas. Y bueno, eso, ¿no? Como que poner el valor ahí, bueno, y plantarnos y ver, bueno, cómo construimos en adelante estas escuelas. Sí, construcción que nunca es solo, digamos, que es otra de las cuestiones que se destaca, ¿no? En cada escuela siempre uno está con otro, siempre se construye con un compañero, con una compañera, con un equipo que te deja o no te deja, con estudiantes, con el que fuere, pero la construcción siempre es colectiva, digamos. Lo que uno no puede pensar, menos aún en las escuelas, es que puede construir en soledad. Ahí no va. Yo pensaba, Lore, si querés contar un poquito en el capítulo,
y pensando, digamos, en la EPJA, ustedes trabajan, aparece la palabra conocimiento, que creo que aparece de un lugar un poco distinto por la experiencia que ustedes tienen, ¿no? Digamos, cómo piensan el conocimiento en esa escuela en particular en relación con, bueno, el universo que trae la gente, digamos, que forma parte de la escuela y que se va armando ahí. No sé si tenés ganas ahí, alguito de contar de eso. Sí, el primer lugar es que la escuela no es ese, digamos, esa mirada tradicional que trae a la gente la información, el conocimiento, ¿no? La gente ya trae muchísimas cosas. Hay gente que se desempeña en lugares súper copados del Estado. Hemos tenido gente que, por ejemplo, en su trabajo final ha incorporado la experiencia de trabajar en el Hospital Zonal de Trelew durante 30 años, por ejemplo, en la administración, o siendo enfermeros, ¿no? Y que hoy en día están pudiendo terminar su secundario, y la escuela lo que hace es aportar esa formalidad, pero recuperando justamente todo el bagaje y toda esa trayectoria que es súper rica, ¿no? A partir de los campos de contenidos como ciencias sociales, naturales, o proyectos específicos como proyecto de investigación, que puedan ellos tomar esa experiencia y poner como objeto de conocimiento aquello que en donde están ubicados, donde trabajan, aquello que conocen, ¿no? A lo que pueden, digamos, donde pueden acceder a fuentes de primera mano. Y bueno, un poquito eso es que en realidad también se puede hacer en todos los otros niveles, pero bueno, en el caso de lo que es educación con jóvenes y adultos es eso, es traer, valorar, poner dentro de lo que son los programas, los proyectos, justamente estas trayectorias de vida, que en muchos casos es esto, ¿no? Y además también la modalidad es muy particular porque ustedes piensen que hay mucha gente, y esto lo vamos viendo siempre cuando conocemos a los estudiantes y vamos charlando, que tuvieron experiencias horribles en otros tiempos. Tuvieron experiencias donde con mucha violencia física, ¿no? De décadas atrás, simbólica, en donde quedaron marcados, por ejemplo, no, yo soy un queso en matemática, no, la profe siempre me dijo que no, que yo no servía para esto, con muchas marcas, y que entonces llegan a la escuela y nosotros tenemos la obligación de poder ofrecerle otra escuela, ¿no? Donde todo eso, donde eso pueda, digamos, tener otro sentido y donde ellos también puedan reconocerse como sujetos históricos. Y digamos, que fue un sistema educativo, fue una escuela en otros tiempos que, bueno, no tiene que ser más, que no tiene que existir, y en digamos, brindarle una propuesta totalmente distinta donde justamente se sientan reconocidos, donde puedan historizar esa trayectoria, digamos, son personas que tienen capacidades, solo que, bueno, no se las puso en valor, no pudieron desarrollarlas en su momento, y bueno, por eso es lo rico, y yo siempre digo, la modalidad es algo que a mí me ha cambiado la vida desde que empecé a trabajar. Empecé en la escuela 763, el otro día miraba el legajo, 2011, o sea, un montón de tiempo, y la defiendo y voy a seguir ahí hasta no sé cuándo, porque bueno, tiene eso, ¿no? Es único y nada, y es esto, y ver que las personas, por ejemplo, terminan el secundario y ponen en valor todo lo que aprendieron y se proyectan a seguir estudiando en la universidad, en algún instituto, para nosotros es como, ¿no? Esa persona que de pronto ingresó diciendo, no, yo no voy a poder, yo hace 30 años que dejé la escuela, no, y digo, de pronto está en la universidad, ¿no? Que, digamos, ahí inscribiéndose, haciendo algún proyecto, o quizás desarrollando otro tipo de proyectos de vida, pero digo, siempre adelante y la escuela acompañando. Sí, de alguna manera también podés pensar, como llevar unos pasos atrás la pregunta de cómo está instalada en la escuela, y es preguntarnos cómo conocemos el mundo, cómo aprendemos del mundo. En primera persona del plural, porque siempre el conocimiento es algo que es de orden colectivo, nunca uno conoce solo, y también cómo ese conocer el mundo forma parte de las historias de vida, de eso que llamamos trayectorias, de los caminos, ¿no? Cómo nos transforma tanto a estudiantes como a docentes, tanto a pibes como a adultos, pero quizás ir unos pasos más atrás de lo que ya a veces está instalado y que muchas veces en la escuela se transforma en letra muerta, ¿no? En copiar y copiar y copiar, en repetir y repetir y repetir,
cosas que dijeron otros, que nunca pasan por el cuerpo, que no terminan nunca de formar parte de la vida de las personas que estamos. Y en todo caso preguntarnos, bueno, ¿cómo todos esos saberes, experiencias, historias, formas de estar en el mundo que otros fueron construyendo para que formen parte de nuestra vida, de nuestra comunidad, de los nosotros que vamos reinventando, ¿no?, a lo largo del tiempo y de la historia, puedan tomar formas nuevas y vitales a partir de las experiencias de vida que tenemos. Y por ahí un poco, ayer charlamos un poquito, vieron que hay un adjetivo que aparece muchas veces, que es un adjetivo que tiene una carga muchas veces peyorativa, que es escolar, ¿no? No, esto está muy escolar, muy escolarizado, como si está más rígido, más duro. Y pensamos esa diferencia sonora breve entre escolar y el escuelar, ¿no? Reemplazar el adjetivo por el verbo, la O por la U y la E, en el sentido de darnos la chance de, bueno, ver lo que efectivamente en las escuelas que habitamos pasa, está vivo, qué es lo que nos pasa también a nosotros, ¿no? Porque digo, a veces es más potente, y si uno lo ve en la trayectoria propia como estudiante y en las de los otros, es más potente a veces una pequeña historia, una pequeña pasión que trae un docente, deja más huella que todo el saber acumulado que tiene que ver con la currícula, que no es que hay que dejar afuera eso, pero quizás el punto de partida es eso, es desde lo que nos pasa, desde lo que nos sucede, desde esa potencia, para poder desde ahí construir también, ¿no?, escuelas vivas, escuelas que, también cuando pensamos en el escolar pensamos esto, escuelas que no estén de puertas cerradas, ¿no? Por un lado, que salgan a la calle, ayer hablamos también de esto, ¿no?, un poquito de cómo a veces se percibe, no, haces una salida, no sé, venir acá a Educo, no, bueno, estamos perdiendo días de clase, ¿no? A veces siente el profesor, no, estoy perdiendo, uy, no puedo terminar con la unidad. Y esa unidad es algo abstracto, que no existió nunca en la vida de las personas que están formando parte de la escuela. Digo, quizás y con suerte algunas de las cosas también llegarán a suceder. Ahí cerramos. Pero bueno, pensar eso, y también ese afuera de las escuelas, pensar en cómo entre las escuelas, entre distintos espacios educativos y culturales, nos encontramos y nos entramamos para seguir enriqueciendo las escuelas y las vidas. Eso es todo, tenemos que terminar. Muchas gracias.